Bienvenidos a otro estudio bíblico con hermano Bob. Siempre es un placer tener ustedes conmigo. Todos nosotros queremos entender lo que dice la Biblia. El estudio en ese video, Santiago capítulo 5, versículo 13, al fin del capítulo. Especialmente pensando en las aflicciones experimentadas por los primeros cristianos y el contexto de oración. Versículo 13, estoy leyendo de Reina Valera 95. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Tenemos el concepto afligido. El verbo original, kakopateo, significa literalmente sufrir el mal. Se refiere el verso a la oración personal. Estoy pensando en otro texto paralelo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, una descripción de la parte de Pablo, de sus aflicciones, sus tribulaciones. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Obviamente, en el contexto del Nuevo Testamento, el tiempo de Santiago, el tiempo de Pablo, los primeros cristianos sufrieron muchas persecuciones de la parte de los judíos, también de la parte del gobierno romano. Santiago 5, 13, podemos ver una referencia, un cristiano, una cristiana, afligido, afligida, experimentando persecución, que dice, haga oración. Es un verbo singular. Y por eso, otra vez, una referencia a la oración personal. Versículo 14, dice Reina Valera 95, otra vez, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Tenemos otro contexto. El verbo original, asteneo, significa imponente, impotente, débil. Y en el caso de un cristiano, después de sufrir aflicciones, tribulaciones, posiblemente la persecución de los judíos, tenemos las instrucciones pidiendo las oraciones de los ancianos y dice ungiéndolo con aceite. Es interesante este concepto de ungir porque hay 4 verbos usados en el Nuevo Testamento. Tenemos un verbo que significa ungir en cuanto a la sepultura. Es el verbo murizo. A veces hay una relación con la belleza. Otro verbo, crio, significa un ungimiento ceremonial. Y el verbo del texto, alefo, un verbo general, pero específicamente pensando en una aplicación médica. Y por eso, ¿qué dice el texto? Versículo 14. Dice el caso de una persona experimentando heridas, experimentando dificultades físicas resultantes de la persecución, resultantes de las tribulaciones. Es posible, es necesario llamar a los ancianos
y tenemos una referencia a las oraciones de los ancianos. Y aceite en el sentido médico. Versículo 15, tenemos otra referencia a la oración. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, pero es otra palabra. Es el verbo camno. Significa cansado, débil. Y otra vez hay una referencia a su propia oración personal. Este es el tercer contexto del pasaje. La oración de fe salvará al cansado, débil, cristiano, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Un cristiano, una cristiana, orando acerca de sus propios pecados. El contexto de 16, otro verso bien conocido, dice, confesaos vuestras ofensas, pero es la palabra pecado en el texto original. Vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este es otro contexto. Cuarto contexto. Todos nosotros, unos por otros, acerca de nuestros pecados. Porque dice el texto, la oración eficaz del justo puede mucho. Y para dar una ilustración del Antiguo Testamento, tenemos una descripción de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y podemos ver la oración eficaz. Finalmente, en el mismo contexto, los últimos 2 versículos del capítulo del libro. No se menciona específicamente la oración, pero es casi imposible perder la aplicación. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y por eso en la última parte del libro de Santiago, comenzando versículo 5, 13, tenemos 5 aplicaciones, 5 explicaciones de la oración. En cuanto al cristiano afligido, la oración personal. O con más heridas, más dificultades, el verbo absteneo, impotente, débil, oraciones y aceite de la parte de los ancianos en un sentido médico. Otra referencia, versículo 15, al enfermo, es decir, cansado, débil, su propia oración personal acerca de su estado físico y espiritual. La salvación, el perdón de pecados. Todos nosotros, unos por otros, mirando, reconociendo la oración eficaz y finalmente todos nosotros por los extraviados. Espero que sea útil siempre el estudio de la palabra del Señor, especialmente porque hay muchas dificultades, muchas opiniones distintas acerca de la aplicación de Santiago 5, 13 a 20. Por eso, espero que sea útil. Si yo puedo ayudar en su estudio de la palabra del Señor, siempre yo tengo ganas de ayudar. Hágame contacto y hasta el próximo estudio. Dios le bendiga.